Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Buen día, Buenos doctor. días. Bueno chicos, espero que estén todos bien. El día de hoy vamos a dar una de las clases un poco más compleja de lo que, de lo que me gustaría, pero vamos a tratar de hacerla muy fácil. Es la clase el día de hoy, es Laboratorio de Reumatología. Ya comienzo a compartir la clase y arrancamos. Bueno, ahí están viendo la presentación, así que arrancamos ya directamente. Como les había contado, hoy vamos a ver cuál es el laboratorio en reumatología. Y el objetivo que nos ponemos hoy es que cuando terminemos ustedes puedan mirar una orden de laboratorio, hacer un pedido, entender qué se pidió y por qué. Y sobre todo saber cómo interpretar los resultados, especialmente en el contexto del paciente. Los objetivos que nos hemos puesto es que comprendan la lógica del laboratorio de reumatológico, que vamos a ver cuáles estudios confirman o descartan hipótesis clínicas sin que reemplacemos, por supuesto, a la clínica, conocer los principales estudios y su rendimiento diagnóstico, aprender a interpretar un líquido sinovial, que es un estudio barato, simple, muchas veces que es diagnóstico por sí solo. Y, y cuarto, razonar con casos clínicos reales, porque de nada sirve saber los valores si no podemos traducirlos en decisiones. Así que todas las cosas más importantes que tenemos que conocer. Y estos son los bloques que vamos a recorrer. Parecen muchos, no tengan miedo, son cosas que vamos a ir viendo y tratando de entender. Empezamos con los marcadores que son no específicos, que son la eritrosedimentación, la proteína C reactiva. Después vamos a los autoanticuerpos, factor reumatoideo, anti-CCP, anticuerpos antinucleares, ANCA, antifosfolipídicos. Vamos a ver algo de genética e inmunidad con el HLA-B27, el complemento. Vamos a hablar sobre el líquido sinovial, que es algo que normalmente no lo hacemos tanto, pero creemos que en salud del adulto tiene su importancia. Y cerramos con perfiles serológicos de cada enfermedad y con algoritmos de casos integrados. Vamos a tratar de ver algunos casos clínicos y de entender qué es lo que está pasando. Quiero que se lleven esta frase grabada. Un laboratorio positivo no diagnostica una enfermedad reumatológica y un laboratorio negativo tampoco la descarta. ¿Sí? Todo estudio se interpreta según la probabilidad pretest, la clínica, la epidemiología y el contexto del paciente. Y antes de pedir cualquier estudio, tienen que ustedes tener tres preguntas. ¿Qué sospecho? ¿Cómo va a cambiar mi conducta según el resultado? Y esa prueba realmente sirve en este contexto. Si un estudio no va a cambiar la conducta que ustedes van a seguir, es algo que no tienen que pedir. Esto es algo muy, muy importante en lo que es la salud del adulto.
Siempre tenemos que hacernos estas preguntas, no importa en dónde estemos, no importa si estamos en reumatología o no. Pero te lo repito porque creo que es algo muy importante. Antes de pedir cualquier estudio, ustedes tienen que tener estas tres preguntas. ¿Qué sospecho? ¿Cómo me va a cambiar mi conducta según el resultado? O sea, si me da un resultado otro, ¿voy a hacer algo o no? Y si esa prueba realmente sirve en este contexto, en este momento en que tengo el paciente o la enfermedad, ¿esta prueba me va a servir de verdad? Y si un estudio no va a cambiar la conducta, no lo pidan. Si yo voy a pedir un estudio solamente para ver o solamente para tener algo más, si eso no me va a ayudar a decidir alguna cosa, no hay que pedirlo. Bueno, empezamos con los marcadores no específicos, que son la eritrosedimentación, la proteína C y el hemograma. Estos nos dicen que hay inflamación, pero no nos dicen de qué. Tenemos dos ventanas a la inflamación. La eritrosedimentación, que también se llama BSG o volumen de sedimentación globular, y la proteína C reactiva o PCR. La retrosedimentación es indirecta, es lenta, es barata, es decir, es la velocidad con la que caen los glóbulos rojos. Refleja el fibrinógeno y las inmunoglobulinas. Se altera con la anemia, con la edad, el sexo y el embarazo, y cambia lentamente en días. Es útil para el seguimiento, es útil para saber cómo va un paciente mejorando o empeorando tal vez. Mientras que la proteína C reactiva es una proteína indirecta, es rápida, se puede medir cuantitativamente, la sintetiza el hígado en pocas horas y refleja la actividad inflamatoria actual. Es mejor para un monitoreo agudo y sube en cualquier inflamación o en infección. Hay que tener cuidado con eso. Un dato clave, en el lupus activo la proteína C suele estar normal o poco elevada, mientras que la sedimentación es muy alta. Si tienen un paciente con lupus y la proteína C está francamente alta, hay que sospechar una infección o una serositis. Hay que buscar otras cosas también. Ahora entramos a ver a los autoanticuerpos, que es la parte más rica del laboratorio reumatológico. Empezamos con la artritis reumatoidea, el factor reumatoideo y el anti-CCP. El factor reumatoideo es un anticuerpo contra la fracción constante de las inmunoglobulinas G. ¿Sí? Es un anticuerpo que uno busca contra inmunoglobulinas. Está presente en el 70-80% de los pacientes con artritis reumatoidea, pero puede aparecer en otras enfermedades e incluso en personas sanas, sobre todo mujeres. Una cosa del factor reumatoideo a tener en cuenta es que en realidad es un grupo de anticuerpos, no es uno solo, son muchos y a veces están mezclados. Cuando se dosó hace muchos años factor reumatoideo se lo llamó de esa manera porque se encontró que había ciertas, ciertas proteínas que se encontraban en personas que tenían artritis reumatoidea, pero después se empezó a ver que no, que eran anticuerpos contra muchos tipos de inmunoglobulina. Después se los empezó a separar, pero se los sigue dosando de esa manera. Entonces tener cuidado con eso porque el factor reumatoideo tiene ese nombre, pero no quiere decir que evoque esa enfermedad en particular. Por eso la sensibilidad que tiene el factor reumatoideo es de un 60 a un 80% y la especificidad de un 70-80. O sea que si yo tengo un factor reumatoideo positivo, un 30% de las personas pueden que no tengan nada de artritis reumatoidea. E incluso como dice ahí, la sensibilidad puede ser que tenga un factor reumatoideo alterado y un 40% me van a seguir dando anticuerpos negativos. El anti-CCP o anticuerpo antipéptido citrulinado es mucho más específico para artritis reumatoide, con una especificidad superior al 95%. Además, un anti-CCP positivo predice enfermedad erosiva y peor pronóstico.
Una regla práctica para que entiendan es que cuando sospechen artritis reumatoide, pidan siempre los dos juntos. Si ambos son positivos, la probabilidad diagnóstica es muy alta. Si ambos son negativos, podemos hablar de una artritis reumatoidea cero negativa, que existe y no es rara. Es una de las patologías más desafiantes porque nos encontramos con pacientes que tienen mucha clínica y que no tienen absolutamente nada de laboratorio. Estos son los criterios de clasificación, son los criterios europeos para artritis reumatoide. Reemplazaron a los criterios clásicos y permiten diagnosticar más temprano. Esta no es una cosa que tienen que saber de memoria para nada. Esto es una cosa que lo van a poder buscar en internet, que lo van a poder tener en aplicaciones. No hace falta que se lo sepan, pero sí tienen que saber que existe y sí tienen que saber qué es lo que uno busca. Se aplica en pacientes con al menos una articulación con sinovitis clínica que no se explique mejor por otra enfermedad. Se suman cuatro dominios, como los llaman en las mismas guías: compromiso articular, serología, reactante de fase aguda y duración de los síntomas. Cuando tenemos un puntaje mayor o igual a 6 sobre 10, eso define artritis reumatoidea y permite iniciar tratamiento modificador de la enfermedad de forma temprana. Acá, por ejemplo, miren en la primera fila, cuantas más articulaciones pequeñas están comprometidas, hay más puntos. Y abajo miren lo que aparece: se excluyen las interfalángicas distales, el primer carpo metacarpiano y la primera metatarsofalángicas, porque esas son típicas de artrosis y no de artritis reumatoidea. Entonces, hay articulaciones que tratamos de no ver, pero sí, cuando más articulaciones tenemos más compromiso, mayor posibilidad de tener alguna enfermedad. Fíjense que estamos hablando de clínica todavía. Hay mucho, mucho dominio clínico en lo que es los criterios para diagnóstico. Y vamos a ver el primer caso clínico. Acá tenemos una mujer de 45 años que consulta por dolor tumefacción simétrica en manos de 6 semanas de evolución con rigidez matinal de 2 horas. Al examen físico tenemos sinovitis en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos. El laboratorio inicial muestra factor reumatoide positivo a título bien alto, anti-CCP positivo a título alto, una eritrosedimentación de 45 y una proteína C de 12. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, piensen qué diagnóstico pueden sospechar, qué puntaje les darían y qué conducta toman. Ahora que les di un minuto para pensar, unos segundos, vamos a ir más adelante. Y fíjense que si aplicamos los criterios de esta paciente, tiene un compromiso articular, más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, porque son las manos, ya son 5 puntos, tiene serología, factor reumatoide y anti-CCP positivos a título alto, son 3 puntos, reactante de fase aguda anormal es 1 punto, duración mayor a 6 semanas 1 punto, 10 sobre 10, ¿sí? En este caso, artritis reumatoide definida. La conducta es clara, hay que derivar, iniciar tratamiento, modificador de la enfermedad. Y una cosa es saber que cada vez que nosotros retrasamos el inicio del tratamiento, el daño articular se hace más irreversible, ¿sí? Eso es saber. Bueno, pasamos ahora a los anticuerpos antinucleares. Este es probablemente el estudio que es más pedido y se ha peor interpretado de toda la reumatología. Se pide muchísimo. Los anticuerpos antinucleares son un grupo heterogéneo de anticuerpos que son dirigidos contra distintos componentes del núcleo celular. Se detectan por inmunofluorescencia indirecta, son sobre células EB2 y el resultado se informa como título y como patrón. El punto clave de esto es que los anticuerpos antinucleares son sensibles pero muy poco específicos.
Aparecen en muchas enfermedades autoinmunes, en infecciones crónicas, en algunos cánceres y en el 5 a 10 a 15% en personas sanas. Es algo muy común pedir anticuerpos antinucleares y encontrarnos con patrones y encontrarnos con cosas que no se corresponden con la clínica. Así que cuando uno pide ese tipo de elementos hay que tener en cuenta las cosas que podemos encontrar. Por eso les decía al principio, tenemos que ver qué pedimos, por qué y si nos va a servir o no. Y esto hay que tener en cuenta porque es una cosa que se pide mucho. Incluso las células E, que son células que se consideraron ante mucho tiempo carcinomatosas, se las buscaba en sangre y ahí se hacía el estudio. Pero bueno, hoy se sabe que no, que tienen otras, algunas sí y otras no. Pero bueno, todos estos anticuerpos tienen muchos años de haberse desarrollado y estudiado y es por eso que muchas veces hoy, cuando ya tenemos herramientas mucho más sensibles, nos damos con que se siguen pidiendo, pero su especificidad y sensibilidad no es tan alta. Cada patrón que tiene los anticuerpos antinucleares orienta un antígeno diferente a distintas enfermedades. De vuelta, esto no es necesario que se lo sepan todo de memoria, pero por lo menos sepan que esto sí existe, ¿sí? Hay, hay un patrón que se llama homogéneo, que se asocia a anticuerpos anti-DNA de doble cadena y antihistona, y es típico del lupus y del lupus inducido por fármacos. Luego tenemos el patrón moteado grueso, que se asocia a anticuerpos anti-Smith, típico del lupus, de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Luego tenemos un patrón centromérico, que es característico de la esclerodermia limitada o síndrome de Krebs. El patrón nuclear se asocia a esclerodermia difusa y el patrón citoplasmático puede orientar a miositis inflamatoria, sobre todo cuando aparecen anticuerpos como el anti-Jo. Esto a tener en cuenta también, chicos, porque hay muchos posibles falsos positivos. Y acá lo vamos a ver. Los anticuerpos antinucleares positivos no significan lupus, ¿sí? Un anticuerpo antinuclear positivo aislado en un paciente asintomático no diagnostica ningún tipo de enfermedad. En la población general, hasta un 15% puede tener anticuerpo antinuclear positivo sin ninguna enfermedad reumatológica. Y la cifra es mayor en mujeres embarazadas y personas mayores. Así que esto ténganlo en cuenta. Muchas veces se van a encontrar con estos anticuerpos positivos. En pacientes sin síntomas, un ANA positivo tiene un valor predictivo positivo para lupus de apenas un 11%. Por eso el ANA se pide cuando hay sospecha clínica y no como un estudio de tamizaje, ¿sí? Esto es solamente con sospecha clínica. Cuando un ANA es positivo, con sospecha clínica de lupus, el siguiente paso es pedir anticuerpos que son más específicos. Anti-DNA de doble cadena es altamente específico para lupus. Es una pregunta de examen bien recurrente. Además, sus títulos correlacionan con la actividad de la enfermedad y especialmente con la nefritis lúpica. El anti-Smith también es altamente específico para lupus, aunque de baja sensibilidad, y si aparece prácticamente confirma nuestro diagnóstico. Los anticuerpos anti-RO y anti-LA se asocian con síndrome de Sjögren, con el lupus cutáneo subagudo y con el lupus neonatal en hijos de madres portadoras. Y estos son los criterios de clasificación 2019 para lupus eritematoso sistémico. Son los más actualizados de los que se deben usar. De vuelta, estos los van a encontrar en aplicaciones, los van a poder ver en internet. No es cosa que deban saber de memoria, pero sí es cosa que deben saber que existen, dónde buscarlos, cómo aplicarlos. El criterio de entrada obligatorio es tener al menos
Una vez en la vida, un anticuerpo mayor o igual a 1/80, sin anticuerpos antinucleares, no se aplican los criterios. O sea que tienen que tener un anticuerpo antinuclear positivo en algún momento. Des- Después de eso hay 7 lugares también clínicos, 3 inmunológicos, y cada uno con un peso distinto. Se toma el valor más alto de cada uno de ellos y con un puntaje de 10 o más y al menos un criterio clínico presente, se clasifica como lupus. Fíjense acá algunas cosas para ver. La nefritis, clase 3 vale 4 puntos. El anti-DNA de doble cadena o el anti-Smith valen 6. El complemento 4 vale 4. O sea que existen algunos criterios que tienen mucho más peso que los otros. Por eso son considerados más o menos criterios diagnósticos. Y acá vamos a ver un segundo caso. Una mujer de 37 años que está asintomática, aunque un colega le pide un anticuerpo antinuclear como tamizaje, y el resultado viene con ANA positivo a título 1/160, pero con un patrón moteado. La paciente está preocupada, le dijeron que tiene lupus y viene a la consulta muy angustiada, muy angustiada. ¿Qué preguntas le harían primero a esta paciente y qué le dirían? ¿Tendrá lupus? ¿No tendrá lupus? 37 años, asintomática y tiene un ANA positivo. Vamos a ver. Esto, la solución de esto es algo no tan técnico porque la paciente no tiene ninguna clínica sugerente de lupus. Sin clínica no se cumplen los criterios y no hay diagnóstico. Hay que hacer un seguimiento clínico anual sin más estudios. Como, como una de las cosas que tienen que aprender es que no hay que pedir ANA si no tienen clínica. Y sobre todo explicarle al paciente que su estudio muestra que su sistema inmune reacciona, pero que no es una enfermedad. Esto es como decirle a la gente, su cuerpo tiene una reactividad y no una enfermedad. Vamos a controlarla, pero no vamos a tratarla. Reacciona, hace inmunidad, como todo el mundo. Nosotros estamos expuestos a muchas cosas que nos pueden aumentar la inmunidad, pero eso no quiere decir que tengamos un lupus o alguna enfermedad autoinmune. Ahora vamos a las vasculitis asociadas a ANCA, al síndrome antifosfolipídico, que son dos grupos donde el laboratorio marca escenarios agudos y no podemos esperar. La verdad que son muchos laboratorios, muchas cosas que son para acordarse, pero bueno, ya vamos a ver que es más fácil de lo que parece. Pasa que ahora lo estamos viendo por primera vez. Los ANCA son anticuerpos contra el citoplasma y de neutrófilos, ¿sí? Se dividen en dos patrones principales, el ANCA-C y el ANCA-P. El ANCA-C, que corresponde a anticuerpos anti-PD3, se asocia con la granulomatosis con poliangiitis, antes llamada Wegener. Y la clínica típica es el compromiso otorrinolaringológico, pulmonar y renal. En el ANCA-P, que corresponde a anticuerpos antimieloperoxidasa o anti-MPO, se asocia con la poliangiitis microscópica y con la granulomatosis eosinofílica, con poliangiitis o síndrome de Churg-Strauss. Esta última cursa con asma, eosinofilia, compromiso neurológico. Los ANCA se piden cuando hay sospecha clínica de vasculitis, no como rutina. Cuando aparecen, guían rápidamente la conducta. Un paciente con hemoptisis, cuando tiene hematuria, sinusitis o repetición, con ANCA-C positivo necesita biopsia renal urgente, porque evoluciona rápidamente. El síndrome antifosfolipídico se define por la combinación de criterios clínicos de laboratorio, según los criterios de SAPORO revisados. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Los criterios son trombosis venosa o arterial confirmada, morbilidad obstétrica, que incluye uno o más pérdidas fetales después de la semana 10, tres o más pérdidas embrionarias tempranas,
o partos prematuros con preeclampsia grave o insuficiencia placentaria. Los criterios de laboratorio son tres: anticoagulante lúpico positivo, anticuerpo anticardiolipina IgG-UgM a título medio o alto, y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Cualquiera de los tres debe confirmarse en dos ocasiones separadas por al menos 12 semanas. Un dato clave: nunca hay que diagnosticar un síndrome antifosfolipídico con un solo resultado. Siempre se confirman a las 12 semanas para evitar falsos positivos por infecciones o fármacos, porque hay muchas formas de tener falsos positivos. Este es un algoritmo que quiero que se lleven, que quiero que les quede bien claro. Si sospecho artritis reumatoideo, pido factor reumatoideo y anti-CCP como primera medida. Si sospecho lupus, pido anticuerpo antinuclear, y si es positivo con patrón compatible y clínica, sigo con anti-DNA de doble cadena, anti-SMID, anti-RO, anti-LA y complemento. Si sospecho vasculitis con compromiso multisistémico, pido ANCA. Si sospecho síndrome antifosfolipídico, pido anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta 2 glicoproteína 1 y confirmo las 12 semanas. Si sospecho esclerodermia, pido anticuerpo antinuclear, según patrón, anti-CSL70 o anticentrómero, y la regla es siempre la misma: primero pensar, después pedir. Esto por las dudas lo van a tener en el campus, así como está, así que lo van a poder ver de ahí todas las veces que quieran. La verdad que a mí me gusta este cuadrito de cómo se piden las cosas. Ahora entramos a un bloque que muchas veces se pasa por alto en las clases, pero que es uno de los estudios más útiles y baratos que tenemos, y es el análisis de líquido sinovial. La artrocentesis es la punción articular con una aguja para obtener líquido sinovial. Se hace bajo técnica aséptica con anestesia local. Las indicaciones son claras. Toda monoartritis aguda debe punzarse, sobre todo si sospechamos artritis séptica, gota o pseudogota. Las contraindicaciones absolutas son pocas: la infección de piel sobre el sitio donde uno va a punzar. El líquido se recoge en tres tubos: uno con anticoagulante para recuento celular y observación de cristales bajo microscopio, uno estéril para cultivo y uno para bioquímica si se requiere. Un volumen normal de rodilla es menor a 2 a 3 mililitros. Cuando obtenemos más, es porque estamos hablando de un derrame. La clasificación de Ropes es la fórmula clásica de ver un líquido sinovial en 30 segundos. Divide el líquido en cuatro grupos según sus características macroscópicas y celulares. De vuelta, esto no es algo que tienen que saber completamente de memoria, para nada, pero sí les diría que se traten de acordar de cómo es un líquido normal, en la, para que tengan una idea cómo se lee. Saber que el grupo normal tiene menos de 200 células, ser transparente, es viscoso, es incoloro, es volumen menor a 3,5 litros. Luego lo dividimos en grupo 1 no inflamatorio, 2 inflamatorio, 3 séptico. Fíjense que una de las cosas importantes es ver, en el inflamatorio tiene muchas células, entre 2000 y 75.000. En el séptico también hay células, en mucha cantidad, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Cuando hay pocas células es lo normal, tener 200, y tener muchísimas me habla de un líquido inflamatorio. Y hay que tener cuidado en las infecciones incipientes o en pacientes inmunocomprometidos o con antibiótico previo, donde la celularidad puede ser menor. La sospecha clínica y el cultivo de Gram siguen siendo claves, entonces hay que mandar una muestra para entenderlo. El microscopio de luz polarizada resuelve la mayor parte de los casos de monoartritis por cristales. En la gota encontramos cristales de urato monosódico, tienen una forma como si fuera una agujita, son birrefringentes, eh, se ven como si fueran amarillos, son paralelos. Se localizan primeramente en las metatarsofalángicas, la clásica podagra del tarso de la rodilla. En el laboratorio suele haber hiperuricemia,
pero suele estar normal durante las crisis agudas. La pseudogota, que es una de las cosas donde tenemos que tener cuidado, o también condrocalcinosis, encontramos cristales, son pirofosfato de calcio, ya no son iguales, no tienen la misma forma, son romboidales, se ven azules y aparecen más que nada en articulaciones más grandes, rodilla, muñeca, hombro. Y la regla práctica, la ausencia de cristales en una crisis aguda, hace muy poco probable el diagnóstico de gota. Siempre en la pseudogota hay que buscar causas subyacentes como la hemocromatosis, hiperparatiroidismo o hipomagnesemia, que también nos da alteración de lo que serían los fosfatos, los uratos. Ahora vamos a ver otro caso clínico. Un hombre de 55 años consulta a las 3 de la mañana en la guardia. Sí, a las 3 de la mañana. Eso les pasó un montón en las guardias. Por dolor intenso, tumefacción y calor en la rodilla derecha. 24 horas de evolución, tiene fiebre de 38 grados, no hay antecedente de trauma. Cuenta que hace 6 meses tuvo un episodio similar en el dedo gordo del pie que se resolvió con AINES. Al examen rodilla caliente, roja, con dolor severo al movimiento pasivo. ¿Qué diagnósticos diferenciales me planteo y qué estudios pido de urgencia? Estamos pensando en una persona relativamente joven, con fiebre y dolor articular, un día de evolución. Mientras tanto, ¿qué piensan? Vamos a ir más adelante. En este caso, la conducta correcta es la artrocentesis diagnóstica de urgencia. Le sacamos líquido y vemos que tiene un líquido turbio, 65.000 células por milímetro cúbico, 90% de polimorfonucleares, cristales, con birrefringencia fuerte y negativa, gran negativo, cultivo pendiente. El diagnóstico es gota aguda, iniciamos AINE o colchicina, evitamos alopurinol durante la crisis y suspendemos cualquier hipouricemiante si lo estuviera tomando. Hasta que no vuelva el cultivo negativo y ante duda diagnóstica, muchos, en muchos lugares van a ver que recomiendan cubrir al paciente con antibióticos. La gota y la artritis séptica pueden coexistir y confundirse, y eso resulta en un gran perjuicio para el paciente si nosotros no lo tenemos en cuenta. O sea que al principio, recomendación, si tienen un paciente con un problema inflamatorio como gota, tengamos en cuenta que tenemos que tratar al paciente también con antibióticos. Este es el algoritmo que seguimos, que tenemos que tener en cuenta siempre. Ante una monoartritis aguda de menos de 2 semanas, el primer paso es la artrocentesis con análisis de líquido sinovial. Si el GRAM es positivo o el cultivo es positivo o el recuento supera las 50.000 células con predominio de polimorfonucleares, el diagnóstico de artritis séptica se trata en urgencia con antibióticos endovenosos, con, también se puede hacer drenaje, se aparecen cristales en forma de aguja, es gota, se hacen AINES, colchicina, se aparecen cristales de pirofosfato, forma de rombo, hablamos de pseudogota, AINES, colchicina, corticoide, y ante una duda entre una séptica y una gota, hacemos tratamiento antibiótico inicial y esperar el cultivo. Ahora vamos a un tema más específico, el HLA-B27 y su rol en las espondiloartropatías. El HLA-B27 no es un anticuerpo, es un gen. Es un antígeno leucocitario humano del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Está ubicada en el cromosoma 6 y está presente en más del 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante. De ahí es que lo busquemos. Pero también en el 6 al 8% de la población general sana. ¿Cuándo pedirlo? Cuando tenemos lumbalgia inflamatoria, personas menores de 45 años, uveitis anterior recurrente, antecedente familiar de espondiloartritis, sospecha de artritis reactiva. ¿Cuándo no pedirlo? Como un estudio de tamizaje. En pacientes sin síntomas, en lumbalgia mecánica típica o simplemente porque un familiar lo tiene positivo.
Recuerden que el HLA-27 es positivo aislado sin clínica, no diagnostica absolutamente nada. Me dice que tengo el gen, pero no me dice que tengo la enfermedad. Antes de pedir un HLA-27, hay que estar seguro de que la lumbalgia es inflamatoria y no mecánica. Los criterios ASAS para lumbalgia inflamatoria son cinco. Eh, los evalúan uno a uno. Primero comienzo antes de los 40 años. Segundo comienzo insidioso, gradual, no traumático. Tercero mejoría con el ejercicio, no con el reposo. Cuarto sin mejoría con el reposo. Quinto dolor nocturno que mejora al levantarse. Con cuatro más criterios positivos, el dolor lumbar es probablemente inflamatorio. Y ahí sí tiene sentido pedir HLA-P27, buscar sacroileitis por resonancia y derivar a reumatología. Sin criterios es lumbalgia mecánica y no se pide HLA-B27. Eso ténganlo bien presente. Y bueno, vamos a la parte final donde vamos a ver algún mapa más específico de cómo hacemos esto. Vamos a, para que se tengan en cuenta. Y esta tabla resume las 13 principales enfermedades reumatológicas y los anticuerpos o marcadores que las orientan. Es un mapa mental para tener en la mano, no es algo para que se lo acuerden de memoria. Vuelvo a insistir mucho en esto. Acá no estamos buscando que sepan todo de memoria, pero sí que lo sepan que existe, que lo necesitan conocer, que lo tengan a mano. No hay que memorizar nada, pero sí reconocer las asociaciones más importantes. Artritis reumatoidea, factor reumatoideo y anti-CCP. En el lupus hay que buscar ANA, anti-DNA y anti-SMID. En la esclerodermia ANA con anti-CSL70 o anticentrómero. Sjögren ANA con anti-RO anti-LA. Enfermedad mixta anti-RNP a título alto y aislado miositis inflamatoria anti-JO y otros antisintetasa. En las vasculitis ANCA-C, ANCA, anti-PR3 y ANCA-P, antifosfolipídico, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta 2 glicoproteína. Y el espondilotropatía, el HLA-B27 como con clínica compatible. No les vuelvo a repetir, no es para que lo sepan todo de memoria, pero sí que lo tengan a mano, sepan que lo tienen que buscar. Tres preguntas cortas para ver cómo venimos hasta ahora. Pregunta uno, si ante una monoartritis aguda de rodilla con fiebre, el primer paso obligatorio es iniciar antibiótico, empírico, solicitar eritro y PCR, realizar artrocentesis con gran cultivo y cristales, o vamos a pedir ácido úrico sérico. Esto se los Era dejo para que CPP. vayan respondiendo. Ah, perdón. Ah, sí, sí, vamos a ir respondiendo. No te preocupes, vamos a ir respondiendo. En la pregunta 2, si yo hago un ANA positivo, 1/160, una paciente asintomática, significa que opción A, diagnóstico de lupus. Opción B, indicación de tratamiento inmunosupresor. Opción C, seguimiento clínico sin más estudios. Opción D, pedir toda la, todo lo que necesito de la enfermedad reumatológica. Pregunta 3, paciente con lupus activo y proteína C alta, ¿qué debemos hacer? Sospechar opción A, un brote de la enfermedad. Opción B, infecciones o serositis agregada. eh, Error de laboratorio o una respuesta al tratamiento. Perdón, ahora sí, ¿qué opinan de cada cosa? En la pregunta uno, paciente monoartritis aguda, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la opción que más les gustaría? Bueno, obviamente tiene respuesta ahí abajo, pero por
lo que veníamos hablando, bueno, la C sería la más correcta porque primero tenemos que recaudar esos datos, digamos, para ver, Perfecto, eh, para hacer un tratamiento más empírico, digamos. por supuesto. Fíjense que a pesar de que están puestas acá las respuestas, porque esto es para que sepan, pero hay que ver por qué. Y en la pregunta 2, donde hay un ANA positivo, ¿por qué tenemos que hacer por qué sugiere que es artritis reumatoide pero pronóstico? ¿Qué es lo que habíamos Bueno, hablado usted ha hace dicho ratito? que si era con sintomatología, el Ujú, anti-CCP, bueno, era de peor pronóstico, a pesar de que no per- tenga un factor reumatoideo positivo. perfecto. Y en la última, si el paciente es asintomático, con lupus activo, eh, ¿por qué hay un error de laboratorio? Porque puede ser por otro, por otro motivo, no específicamente por lupus. Perfecto, el PCR no es algo positivo normalmente en el lupus, sino la sedimentación. ¿Se acuerdan al principio? Muy bien. ¿Qué es lo que se van a llevar a casa? Los 5 mensajes tienen que acordar. El laboratorio reumatológico se pide con hipótesis, no como tamizaje. O sea, si yo tengo que tener sospecha de algo y lo pido, no lo pido porque sí. Los anticuerpos antinucleares son son sensibles, pero muy poco específicos. No me sirven de nada tener un anticuerpo aislado. Todo monoartritis aguda merece una artrocentesis y análisis de líquido sinovial. La clínica siempre manda, siempre. El laboratorio confirma, descarta, pero nunca reemplaza el examen físico de la anamnesis. Eso ténganlo en cuenta. Y antes de pedir cualquier estudio, siempre pregúntense si el resultado va a cambiar la conducta. Y si no la cambia, no la pida, ¿sí? Acá pueden encontrar información sobre muchas de las guías, son guías europeas, a mí me encantan las guías europeas, lamentablemente son para mí me parecen las más lindas de usar y las más fáciles. De todas maneras, todo esto está en el campo, lo van a poder encontrar y buscar desde ahí, de eso no hay problema. Y bueno, muchas gracias chicos. Eh, Pasan a tener trabajo práctico en este momento. La parte de radiología va a quedar con el doctor Carrizo, que la va a pasar en la otra clase, y la próxima clase ya tenemos el día de mañana. Así que bueno, los libero para los prácticos.